en España. Ella es argentina. ¿Cómo andas, Agustina? Rubén, Lu, Entín, todo el equipo te saludamos. Buenas tardes y te queremos escuchar qué te pasó a vos. Hola, hola, me están viendo, ¿no? Te ¿Se estamos escucha? viendo, Perfecto, sí. Ah, Agustina. perfecto. Sí, yo justo hoy compartí como testimonio en un grupo de argentinos en Barcelona, porque yo solía vivir en Barcelona, viví durante un año y me mudé a Sevilla hace como 2 meses. Y me pasó que había ido a ver el partido a una sala donde nos reuníamos todos argentinos y a la salida del partido, bueno, aparte de como el festejo y eso Sí. de parte de los españoles, lo primero que me pasó no fue a mí, sino que salimos y en la calle, o sea, yo volviendo a mi casa, vi un chico también argentino que estaba llorando y estaba tipo rengo, y lo encontré en la calle solo, que está intentando volver a la casa, y resulta que lo habían también agarrado entre cinco, le habían pegado de atrás, y estaba en condiciones bastante precarias, y es lo que compartí con el grupo. Y después a mí, al rato, Sí. fui a donde estaba un amigo y había un tipo borracho también. Y pasó rapidísimo, pero nos empezó a insultar, estaba insultando a mi amigo, me empezó a insultar a mí, empezó a decir cuestiones de las Malvinas, etcétera, que vaya a llorar a mi casa, bueno, cosas bastante denigrantes que suelen Mucho decirse. odio. Y sí, mucho odio. No solamente por parte de ellos, sino, o sea, yo tenía la camiseta argentina y no había momento en donde no me gritaran algo, en donde no, Sí. que bueno, que supongo que es normal en estos ámbitos, pero al mismo tiempo uno siendo inmigrante y viendo que, bueno, en Sevilla particularmente no somos tantos, viendo que se la agarran con vos era un poco feo. Agustina, ¿vos hace Sí, cuánto, primero preguntarte hace cuánto tiempo vivís en España? y va a ser un año un poco más, Y un año un poco más, este sí. nivel de agresividad, ¿lo sentiste ahora? ¿Particularmente floreció con el Mundial? ¿Particularmente con la última fecha, es decir, acercándonos a la final? ¿Cómo empezó a crecer esto o cuándo lo empezaste a notar? Yo creo que sí, no noté nunca antes odio, además siempre, bueno, aparte de algún que otro episodio, no he sentido odio en ningún momento acá, pero sí empecé a notar que hacía más, creo que de las semifinales o algo así, empecé a notar por ahí, si yo usaba la camiseta, sí se me trataba un poco diferente, y empecé a notar más en el último tiempo, creo que tiene que ver con esto del Mundial. Y, y bueno, sí, creo que lo que más sentí fue, bueno, este último hecho que sí fue violento, Claro. básicamente. Agustina, te pregunto, porque vos decías que estuviste antes viviendo en Barcelona y se Ujú. supone que en Barcelona Messi es Dios, digamos, ¿no? O sea, ¿eso Claro. no era un atenuante, digo, para tanta agresión? No, es que yo supongo que ahí es diferente, pero yo viví este episodio acá en Sevilla, que es diferente. Yo creo que acá en Sevilla es un poco más como España, por así decirlo. Creo que en Barcelona se vive diferente, yo viví diferente. Eh, Sí, al trato y todo también, porque somos muchísimos más argentinos que lo que hay acá. Entonces yo supongo que tiene que ver con eso también. claro. Claro. Eh, Agustina, ¿sabés que nos llegó comentarios, si lo podés chequear vos, en los grupos de WhatsApp que comparten ustedes, de algunos nenes menores argentinos en las escuelas que tuvieron algunos episodios también? No sé, había mencionado que lo que leí es que había como una familia Sí, que le empezaron a gritar a los niños también, pero es lo único que yo vi en este grupo en particular en el que estoy. claro, Eh, no sé, creo que en Barcelona justamente. claro. Sí. Eh, pero sí, lo que yo viví acá, que fue, o sea, éramos, no sé cuántos argentinos éramos, pero sí vi mucho, mira, muchísimo odio. Eh, y bueno, hacia mí particularmente también, y hacia mi amigo que bueno, no recibió una piña de casualidad, Mm, Mirá, pero porque cayó al piso, pero yo sí la ligué, claro. entonces, Pero yo digo, y bueno. antes de que comience el Mundial, estos episodios de agresividad tanto hacia vos, como decías, a un menor de 12 años que lo viste, que lo habían agredido también y estaba solo en la calle, digo, ¿esto previo al Mundial era impensado? Te lo pregunto, ¿era impensado? Entonces esto es un odio que crece durante el Mundial, como entendemos, y acá estábamos contando, sí. de la chicana de la cancha a lo que empieza a pasar afuera, que empiezan a tildar a la Argentina de un montón de cuestiones negativas que llevan a este odio y a trasladarlo en una agresión física. Todo durante el Mundial. Sí, sí.
sí, yo creo que tiene que ver con un poco lo que se esparció por las redes sociales, que terminó como, bueno, filtrándose a la vida real, como siempre pasa. Entonces, sí, yo creo que tiene que ver con eso. Claro. También me han dicho racista, entonces es como en la calle cuando estaba caminando, justamente también me han llamado racista, entonces yo creo que tiene que ver un poco con eso. Toda esta campaña. Que, bueno, Agustina, sí, seguro. ¿y qué vas a hacer? Digo, porque tenés que seguir viviendo allá, digamos. ¿Qué te imaginas mañana, cuando pase un poco esta espuma? No. Sí, esto pasó el domingo a la madrugada y yo pasé toda la madrugada en urgencias porque tuve una fractura de nariz, o sea, Mirá, sin desplazamiento, qué pero locura. una fractura de nariz. Es más, todavía, bueno, estoy como en proceso inflamatorio, estoy bien, pero sí tuve una fractura de nariz, entonces lo que me dieron fue básicamente esto, el informe médico, me hicieron una radiografía y todo, y con eso se supone que tengo que ir a la policía a hacer la denuncia, que todavía no fui, porque la verdad que he estado como bastante dolorida y no me habían pegado nunca, entonces bueno, estoy bastante dolorida y tengo como un poquito más no tengo tantas ganas de salir a la calle todavía, y voy a ir a la comisaría ahora vivo con una compañera de piso que por ahí me acompañe mañana o pasado para no dejar que pase tanto tiempo, y bueno, ahí sí haré la denuncia. Hasta llegar a esto, ¿no? Con la violencia de que argentinos, como tu caso en Sevilla, no se puedan poner la camiseta de la selección nacional, no puedan tener la celeste y blanca por lo que estás contando. ¿Ibas notando esa construcción del odio, no sé, al prenderle el televisor, a escuchar diferentes analistas, humoristas que utilizaban esto de la Argentina también para sus parodias? ¿Ibas notando ese clima? ¿Cómo se fue construyendo? Sí. Yo particularmente no miro tele, no tengo tele, pero sí obviamente tengo acceso a las redes sociales y sí veía como una creciente como animosidad y una creciente como... Como argentino delincuente, ¿no? Racista, delincuente. Sí, eso sí lo estaba notando. Claro, y me habían dicho antes, amigos igual, que eran de acá, que yo en ningún momento pensé que podía llegar a pasar esto, como que tenga cuidado. Y no lo pensé porque bueno, no pensé que podía... El tener cuidado es, mirá, Agustina, no camines con la camiseta argentina, no te muestres como argentina. Claro, no me dijeron eso no me dijeron con esas palabras, pero yo supongo que sí, que tenía que ver con eso. Qué locura. ¿Eso cuándo te lo dijeron? ¿En qué momento te dijeron eso? O sea, el mismo domingo, mis amigos me dijeron que, pero no me lo dijeron en términos de amenaza ni nada, sino que también advertencia. No, yo para entender cómo va creciendo esto, porque fíjense que nosotros hablábamos incluso con unos argentinos en España previo al partido de Inglaterra y todavía no había como este nivel de odio y de agresividad, al menos trasladado en la calle. Digo, que se juegue incluso la final con España, lo acrecentó, sumado a un montón de influencers y reconocidos actores, conductores, humoristas, lo que sea, que no son solo España, sino que son a nivel internacional, pero de alguna manera hizo que esto crezca mucho en poco tiempo. ¿Vos tenés esa sensación? Sí, o sea, yo nunca experimenté acá en España desde el tiempo que estoy nada de violencia, en absoluto, ni nada. O sea, creo que deviene completamente de todo lo que se fue generando con respecto a Argentina y obviamente termina afectando en la vida real, ¿no? Es que es bastante... Termina siendo como un enemigo solamente por un partido de fútbol y la verdad que bueno, que no entiendo cómo llega a estos niveles, pero llega. ¿Cómo te va, Agustina? Es que claramente no es que existe un odio per se con la Argentina. Lo que pasa es que lo que estamos viendo es como la algoritmización, que es como que el algoritmo, cuando un contenido se vuelve muy viralizable, le da, y ese odio se va insuflando, ¿no? Y me parece que lo más interesante para ver de todo esto es tomar dimensión real de cómo ese odio en redes sociales no es inofensivo. Tiene un pasaje al acto directo, ¿no? Porque me acuerdo que, por ejemplo, acá en Argentina muchos hablaban de si el odio de ciertas agrupaciones, por ejemplo, en lo que fue el caso del intento de asesinato a Cristina Kirchner, era un desentonante o no. Y bueno, ahí había toda una discusión. Ahora, acá es bastante claro, porque digo, esto a vos no te pasaba hace un año, que por ser argentina alguien te agredía. De repente hubo una instalación precisa de un mensaje, los argentinos son xenófobos, malos, y lo peor del mundo, y te agredieron en la calle.
mensaje. Hace una semana no existía eso. No, pero Me existía parece la que- campaña del favoritismo. Pero sí. Arrancó Bueno, con un hecho y porque se se fue construye, creciendo. y así se construye. Pero lo que te digo, por eso te digo lo interesante de esto es ver cómo en días No es gratis, un mensaje claro, ¿no? crece Total. y termina en una agresión Exactamente. física. Las plataformas también monetizan todo este tipo de debate y el Sí. odio y el morbo. O sea, las plataformas Claro. les conviene muchísimo todo esto también. Creo que Sí. tiene que ver con un poco Bueno, la monetización. por eso de nosotros esto. citábamos, y lo vamos a ver en un ratito, en el 90 pasó algo similar con una campaña ante Argentina, porque la selección Sí. nacional le rompe la final europea. Es verdad. Y no había redes sociales. ¿Saben qué hizo Diego Armando Maradona a todo un estadio? Los insultó, los puteó en el medio del estadio, cuando estaban insultando al himno argentino. Claro, los insulta por eso, Claro. por la agresión al himno argentino. Pero no existían las redes, era otro el tipo de la construcción. ¿Qué hablan ustedes en los grupos de WhatsApp de argentinos en España, en Barcelona, en Sevilla, donde estás vos? Mayor Sí, cuidado. Sí, o sea, lo que yo estaba viendo, que es el grupo de argentinos en Barcelona, es que había un comentario, sí, un mensaje de alguien que decía que había vivido toda la vida ahí, que tenía un comercio y que en este último tiempo no había parado de escuchar comentarios, bueno, por no decirlo de otra forma, y que como que sentía que se había instalado un cierto relato que nunca había escuchado antes. Eso es lo que leí en un comentario. Rarísimo en Barcelona, ¿no? Que aman a Messi. Barcelona Sí, eso ama es a lo que le Messi. comentaba yo, Llama recién. muy, muy poderosamente la atención porque nosotros aquí desde la Argentina Sí. lo primero que veíamos era Madrid. Pero esta selección es muy de Barcelona, Colo. Claro, esta selección es muy de Ningún Barcelona. jugador del Madrid, salvo Cucurella, que lo compraron ahora. Traspasó a todo, digo, toda España entera. Y cómo olvidan se fue rápido. construyendo un relato en esta temporada, porque ahora hay muchos, se está comparando todo el tiempo qué pasó en el Mundial 2022. Bueno, en y relación a eso ¿no? te puedo Sí. aportar esto que conversábamos Sí. antes de empezar el programa, que era que en el 2022 también a nivel general e internacional había mucho apoyo a la selección Totalmente. argentina porque había mucho apoyo particularmente Por a Messi. Messi, Claro. que todos creían que iba a ser su último mundial y para que no se vaya sin ninguna Copa del Mundo. Entonces ahí prácticamente no hubo grieta en ese sentido y la verdad que la mayoría apoyó a que gane el seleccionado argentino entendiendo que era la última de Messi. No le molestaba. Fundamentalmente No le molestaba. entendiendo eso. Sí. Bueno, Messi reapareció en este mundial sorprendiendo a muchos y a muchas y esta vez no se la quisieron Y hacer tan sorprendió fácil a la selección argentina. el primer partido, sorprendió. 3 goles metió el primer partido, 3 goles en el segundo y fue automático. Ahí arrancó el favoritismo y el juego sucio de la Argentina. Agustina, ¿cómo nos contabas entonces qué vienen diciendo entre los argentinos a cuidarse un poco más? Porque hay que seguir o sea, hay algunos que dicen como, bueno, no, que es solo unos casos aislados, pero al mismo tiempo yo habiéndolo vivido es como, no quiero decir que yo soy un caso aislado porque al fin y al cabo Claro. lo mismo, tengo una fractura en la nariz Mirá. la que me tengo que recuperar, entonces Claro. como que al mismo tiempo algunos dicen como que siempre los han recibido, que a mí también nos han recibido como con los brazos abiertos, pero más allá de eso, estas cosas sí pasan y está bueno como visibilizarlas también porque como nosotros se nos ha tildado mucho como de racistas, de esto, aquello, Sí. acá en España también pasa. Y Agustina, También perdón, pasa, también es racismo. ¿tenés identificado tu agresor o agresora? No, lo que pasa es que sí tengo un amigo que estaba de testigo y creo que es alguien que me dijo que es alguien que trabaja en la zona, entonces que va a averiguar el nombre. Sí. Bien. Entonces Agustina, yo quiero... Sí. muchas gracias, Gracias. por haber compartido tu Gracias. historia con nosotros. Esperemos que esto afloje porque vos tenés que seguir la vida allí como hasta ahora, así Sí. que te mandamos un abrazo. Muchas gracias por contactarme. Gracias. Bueno. Y lo sumamos a Dale. Leandro. Leandro es argentino, también está en España, en Madrid, si no me equivoco.